Encuestas, qué lindas encuestas. Bueno, Julián Guarino, que es director periodístico de ámbito financiero. Hay preguntas que tenemos. Sí, ahí ya yo ya deslicé una porque me apareció. Venías preparado ya igual, ¿sabes? Unas preguntas. La pregunta, a cualquier pregunta hoy hay que interponerle un depende, ¿no? Claro, la hoy no te la puedes jugar a 100. Depende. Claro. No, en serio, son muchas variables, Diego, vos sabés bien, hay pero yo te hago una pregunta inicial, y vamos por orden. ¿Por qué anoche se dio un resultado electoral? Sí. Nada es juzgado, todo es información. Un resultado electoral que termina Milei primero, inesperado por todas las encuestadoras y por el arco político. Sí. Exacto. Segundo, en la sumatoria, Juntos por el Cambio. Tercero, los tres muy cerquita, casi un empate técnico. En menos de 2 puntos, los 3 espacios políticos. Una elección de tercios, como dijo Cristina, acá, ahí, donde estamos nosotros, ahí, a 10 metros, lo dijo Cristina hace unos meses. Una elección de tercios. Claramente 3 partes casi iguales. ¿Por qué nos levantamos? Bueno, me levanté más temprano, pero la imagen es, me levanto, prendo la tele, el gobierno devaluó el dólar y lo llevó a 3.60. ¿Por qué es esa decisión inmediata al día siguiente, el oficial? Claro, bueno, yo te iba a decir, tenemos que ir segmentando de qué estamos hablando en cada caso. Vamos a hablar del dólar oficial, vamos a hablar de esa devaluación que... Esa es una decisión de gobierno. Es una decisión de gobierno, uno entiende que eso o se definió durante el fin de semana o quizás ya lo traía el gobierno negociado. Y la pregunta es ¿con quién? ¿A quién le tenés que demostrar que tenés un tipo de cambio de referencia más elevado? En todo caso, un dólar más caro. Al Fondo Monetario, que es un jugador importante en el contexto de las políticas que se van definiendo y que uno entiende también que el propio fondo tiene intereses en el medio. Es decir, el Fondo Monetario, organismo que es totalmente desinteresado, por supuesto que no existe, está claro. Perdón, ¿no? ¿hoy devaluamos 22% por pedido del fondo o para cumplirle al fondo? Sí, por pedido de alguien que tiene que prestarnos nuevamente 10.500 millones de dólares en unos meses, en todo caso la mayor parte va a ser en unos días, y que está pidiendo a cambio tomar definiciones en torno al tipo de cambio. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿cuál es la misión del Fondo Monetario históricamente desde la Segunda Guerra en adelante? Lo que se trató de hacer es una entidad que te dé dólares cuando vos no tenés, para que vos aportes al comercio internacional y que puedas pagar esas mercancías. Ese fue el origen del fondo. Cuando vos miras el estatuto del fondo, ¿qué dice? Yo te presto a cualquier país del planeta si vos, mientras yo te presto, hacés y tomas definiciones para no perder divisas. Porque si no, ¿qué sentido tiene que te las preste para que después no las tengas? Preguntáselo a Macri en todo caso. Bueno, exactamente. Por eso fue tan... polémico. Yo iba a decir aberrante, pero es un poco fuerte. Pero digo, por eso fue tan polémico el préstamo que tomó el gobierno del expresidente Macri. ¿Por qué? Bueno, porque fue para financiar algo que de todas maneras se terminaba yendo. Estaba previsto, correcto. Pero el fondo también lo sabía eso. Bueno, pero no son inocentes. Julián, por supuesto. Me interesa lo del fondo, pero digo, ¿qué es? Entonces, es responder al fondo y a una necesidad o un compromiso al día siguiente, una determinada respuesta de la gente en las urnas. Hubo suba de dólar y hubo el porcentaje de los plazos fijos que te dan, también lo elevaron muchísimo. La tasa, correcto, y gracias. Digo, ¿qué significan esas dos fórmulas en simultáneo para la economía y el bolsillo de la gente? Bueno, a ver, es también complejo, porque son dos cuadros de situación, ¿no? Uno son los dólares y otro son los pesos. Los pesos, obviamente, la cantidad la define el gobierno a través del Banco Central. Los dólares no, los dólares o te llegan del saldo exportable, o te llegan a través de un préstamo financiero, o te los da, en este caso, el Fondo Monetario. ¿Para qué? Para que vos una parte de eso se la repagues. No te quedás con todos los dólares. Bueno, esas son las vías de financiación. ¿Qué está haciendo el gobierno en este momento? Está haciendo una especie de control de daños. ¿Qué hace el gobierno? Creo yo, bueno, lo que hace es administrar día a día lo que es una escasez, la escasez de divisas. Entonces, lo que dice es, bueno, ¿cuál era hoy el principal problema que tenía el gobierno? Que no tenía el comunicado del Fondo Monetario diciendo, atención, porque el próximo 23 de agosto vamos a hacer el desembolso. Claro. El gobierno ya tenía la fecha ayer. Lo tenemos, tenemos el documento, lo tenemos. Vamos a compartirlo con todos, que Julián Guarino nos desarrolla, cuenta con tanta claridad, que por eso está acá y nos sirve absolutamente a todos. Vos que estás del otro lado vas a entender qué está haciendo el gobierno ahora, que no es algo al azar ni de casualidad, está todo pensado esto. Sí, es excesivo, digamos, en términos de está todo pensado. Yo entiendo que sí, que esta medida de hoy está hablada con el Fondo Monetario. Claramente, digamos, el gobierno toma una decisión y a la hora y media, 2 horas, sale un comunicado del Fondo Monetario. Yo te voy a devaluar y vos me confirmás que la turula viene el 23. Claro. O sea que Massa devaluó más allá de su deseo, porque Massa dijo que él no iba a devaluar y sin embargo no le está quedando otra, ¿no? O sea, él tuvo una expresión de deseo que no voy a devaluar,
pero hoy el fondo le dice que tenés que devaluar. Sí, yo con respecto a eso lo que digo es una pregunta, no sé. No, a ver, devaluación hubo permanentemente desde que Alberto Fernández asumió la presidencia. Mirá contestaba el oficial. En el 2019 contesta ahora, asumirlo, hubo también devaluación durante el gobierno del expresidente Macri. Es decir, la devaluación en general viene ocurriendo en la Argentina desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo se lleva adelante esa devaluación? De 2 o 3 maneras. Una es la que vemos siempre, que es por micro devaluaciones, que el término técnico se llama crawling peg, que es pequeñas devaluaciones sistemáticas donde vos vas regulando justamente eso. ¿Qué te dice el fondo? Mirá, cada vez que devaluás, tratá de llevar una velocidad pareja con respecto a la inflación, porque si no vos generás como una especie de atraso cambiario en pesos. Exacto. Ahora, ¿qué diferencia hay? Esto es para poder entender un poco más con todo lo que me cuesta no fue lo que pasó hoy, lo de hoy es otra cosa. Eso no es un crowding peg. Esto no es un crowding peg. Esto del mercado lo llama un salto discreto, es un salto de devaluación. No tenemos término medio. ¿Pero por qué? Porque el Banco Central venía devaluando menos que la inflación y en algún momento le dice el fondo, mirá, si querés los dólares, mínimamente actualizar tu tipo de cambio, porque si yo te los doy, vos abrís la ventanilla y todo el mundo te va a ir a comprar dólares, porque a 3.50 o 360, no sé cuánto está ahora, pero de base a 350, levante la mano quién le compra dólares al Banco Central. ¿Qué diferencia hay yo le compro. Entre el préstamo que pidió Macri, que no pagó, o sea, pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional y no pagó? Y ahora Massa también pidió un préstamo al Fondo Monetario. ¿Pagó lo de Macri? ¿Pagó lo que pidió prestado? Digo, esa es la parte que no entiendo. ¿Cuál es la diferencia entre el préstamo de Macri al Fondo Monetario Internacional y el préstamo de Massa? Es un acuerdo de refinanciación de la deuda, no es lo mismo. Por eso nunca pagamos, pero este gobierno tampoco pagó. Viene pagando religiosamente si no hubiera entrado en default. Lo que pasa es que fue pagando al fondo la deuda. Esto te lo va a explicar mucho mejor Juli, pero cuando vos mirás la perspectiva de lo que había que pagar, el gobierno sabía que se la ponía, que se la da. Por eso dijo, nosotros no podemos aceptar esto, tenemos que sentarnos a refinanciar. Primero intentó hacer un acuerdo Martín Guzmán. El acuerdo fue el que se hizo. Sí. A mi criterio fue un acuerdo defectuoso en términos de lo que realmente Argentina estaba en condiciones de pagar. Para gran parte del gobierno también hubo un quiebre. Y por eso pasó lo que pasó. ¿Te acordás lo que más fue? allá del fondo, ya sabemos que era plata que no se podía devolver, que es esto lo que está refinanciando. Hoy hubo una devaluación fuertísima. ¿Cuánto es el porcentaje más o menos? 22%. Bueno, nos recortaron los sueldos a todos en ese monto. Claro. ¿Se acuerdan el escándalo del 13% de las jubilaciones? Hoy nos recortaron el 20 y pico a todos. Al señor jubilado tenemos que decirle que le recortaron el 20 y pico % del sueldo. Hoy, en un día. Le habían aumentado 23 el viernes. Bueno, ¿se acuerdan el 13% de las jubilaciones de Bullrich? Bueno, hoy fue peor que eso. Pero Paula, pero ¿por qué pensás? En términos de números, sí. ¿Podemos polemizar? Sí, claro. ¿Por qué pensás que te recortan el sueldo? No, porque sabés de verdad. Cuando hay devaluación y no cuando tenés que pagar un precio más elevado en góndola. Es lo mismo, es igual. Es decir, vos perdés poder adquisitivo. Todo el tiempo estás perdiendo. Tu salario cada vez vale menos. Pero hoy de un golpe. Pero si lo querés pasar a dólares, hoy sí tuviste un golpe. Digamos, si lo querés pasar a paquetes de fideos, todos los meses tenés un golpe. Claro. Depende qué es lo que hagas. Ahora, o sea, de una manera u otra nos golpean todos los meses. Y claro, bueno, yo creo que por eso es tan importante generalmente, primero, administrar bien las divisas cuando las tenés, tener una política financiera coherente, que no fue lo que tuvo el gobierno del expresidente Macri. Creo que mucho de la suerte del gobierno en términos financieros, del gobierno de Alberto Fernández, estuvo jugado ya desde el arranque. ¿Por qué? Bueno, porque lógicamente cuando vos tenés un acreedor tan grande, o financiás bien, o de alguna manera negociás mejor, o estás condenado a ir atrás a tratar de cumplirle todo el tiempo. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno en este momento? Es decir, lo que estamos viendo hoy es, por un lado, hay un tipo de cambio oficial que el gobierno está obligado a devaluarlo y ni siquiera así todavía le alcanza para abrir la ventanilla y decir, bueno, vamos a normalizar esto. Es decir, hoy todavía ese dólar a 3.50 no le funciona. La pregunta es, ¿a cuánto funcionaría ese tipo de cambio? Pero ahora, perdón, el compromiso ya está que este dólar a 3, ¿cuánto? ¿60? No, 3.55. El del Banco Central es 3.50. No, pero yo ya hoy entré a un banco y está a 3.65. Bueno, porque cada una de las entidades después puede tomar ese como referencia. Pero no es obligatorio. No. Ah, mirá, no sabía. Bueno, pensé que era para todos que te lo clavan en 3.50. Decía, hasta la selección de octubre tiene que llegar en ese valor. Sí. Eso fue un deseo. Como la nafta que iba a aumentar una vez cada 3 meses. La nafta te pregunto, ¿fue un compromiso o un deseo que se mantenga en 3.50? No, es una decisión monetaria del Banco Central. O sea, no pueden aumentarte el dólar hasta la selección de octubre. Pero ¿para quién va el mensaje, Diego? ¿Para quién es el mensaje? Para todas las empresas que todavía... Yo creo, está mal creer. No te rías, Pablo. Yo le creo si me dicen que no lo van a aumentar. Pero ¿y si aumentan, qué pasa, Diego? Pablo es escéptico, pero bueno,
Bueno, vos también. Yo también. Pero lo que digo es, ¿para quién va dirigido el mensaje del dólar a 3.50 hasta octubre? Para las empresas que producen alimentos en la Argentina. Porque aunque usted no lo crean, hay muchas empresas, muchas compañías industriales de alimentos en general que producen y que tienen insumos importados y que van a pedirle al Banco Central los dólares y el Banco Central se los da. Entonces, cada vez menos, pero se los da. Entonces, esas empresas hoy que tenían un tipo de cambio a 280, 290 pesos y hoy en la estructura de costo dicen, bueno, a ver, yo tengo que producir alimentos. Exacto. Pero una parte de mis insumos pasó a 3.50. ¿Qué hago? ¿Remarco o no remarco? Y ahí hasta ahora el gobierno no ha dicho nada. Te hago una pregunta, quizás es difícil, pero para entender la lógica del gobierno. Porque ya vimos que el voto bronca, la gente enojada, en las urnas ayer respondió de una forma. Y algo que planteé, que Mariana me contestó con muy buen tino, que tiene razón. Estamos en agosto. 3 meses, menos de 3 meses. No, menos. 2 meses. 2 meses y... 69 días, dice producción. 2 meses y 9 días, correcto. Digo, esta medida que hoy duele, que hoy desorienta, que hoy te golpea nuevamente porque que el dólar suba, que suba el blue y que sabemos que esto se va a trasladar a inflación porque inmediatamente se va a ir a los precios. Es tipo un sacudón que es un disgusto, que está malísimo, pero que a ese corto / mediano plazo se pueden ver resultados en la economía de cara a octubre si el gobierno no estabiliza esto y sigue con esta inestabilidad y con esto así descontrolado. Sí. Directamente que desfila el resto, digo. O esto significa que en los próximos días puede haber resultados de previsibilidad y estabilidad, ¿se entiende? Sí, yo te entiendo. ¿Le puede dar resultados pronto esto? Yo creo que el gobierno está apostando a que si toma esta medida, el Fondo Monetario hace el desembolso que tiene que hacer, enfrenta la volatilidad previa a las elecciones mejor parado, porque vos tenés en el Banco Central 8.000 millones de dólares adicionales o 10.000, depende de lo que sea el desembolso, y vos podés pararte de otra manera frente a los especuladores. Entonces, la primera cuenta que hace el gobierno es esa, es corta, es chiquita y es de corto plazo. Es decir, si me dan los dólares, yo me enfrento de otra forma al mercado financiero, que está claro que va a tener más volatilidad. Y acá entra el factor Milei, que es importante y que a partir de hoy juega muchísimo. ¿Por qué? Porque todos los precios de la economía, pero sobre todo los precios financieros que cambian segundo a segundo, estaban descontando que un escenario donde Juntos por el Cambio era el ganador claro, y donde segundo venía, en todo caso, Unión por la Patria, y donde tercero aparecía Milei. Entonces, ¿cuáles eran las medidas que tenía en la mente el inversor, el ahorrista, la empresa que tiene mucha caja en pesos y que quería dolarizarse y todavía se convencía de que la tasa de interés era mejor? Bueno, lo que tenían eran las medidas que habían promovido Larreta y Bullrich, no las de Milei. A partir de hoy, lo que vemos es que una parte importante de las empresas, los ahorristas, los inversores, empiezan a jugar, entre comillas, es decir, empiezan a mover sus pesos y sus dólares, de forma que empiezan también a sopesar la posibilidad, por ejemplo, de una dolarización en la Argentina a partir de diciembre. ¿Qué significa eso? Que un dólar, en función de los pesos que tenés disponibles, va a tener un valor distinto. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo van reaccionando? Y bueno, en forma de coberturas. ¿No es pronto para reaccionar ante una elección que, insisto, fue unas pasos nada más? Sí. Vos ya podés empezar a pensar en las políticas económicas de Milei cuando todavía no ganó. Bueno, yo creo que, a ver, que el banco... ¿Hay empresas que piensan eso? Bueno, a ver, que el Banco Central hoy, a primera hora, haya salido a remarcar el plazo fijo en 20 puntos o 22 puntos, significa que lo pensó el Banco Central. Al menos el Banco Central lo pensó. Lo pensó primero el Banco Central. Si lo va a cerrar Milei. ¿Cómo? Si lo va a cerrar Milei. ¿El Banco Central? Eso bueno, dice. Entonces, si cierra el Banco Central, todo aquel que tiene pesos los tiene que transformar en algo, porque dejan de valer. Claro. Entonces la pregunta es, bueno... Hay que hacer dólares. O sea que la posibilidad de la dolarización está... Bueno, a ver, la posibilidad de incendiar el Banco Central Julián, está, digamos. Porque ayer mismo vimos testimonio de gente, lo voy a votar a Milei, ¿por qué? Porque va a dolarizar. ¿Puedes explicarlo fácil? Sí, claro. Vos tenés una determinada cantidad de dólares, lo comparás con los pesos y dividís los dólares por los pesos y ahí te da el valor del dólar. Sí. Va a ser así como se va a fijar el dólar, que hoy estaría dando, según escuché a Álvarez Agis, algo así como 6.800 pesos el dólar. Exactamente. O sea, pero explícalo con tus palabras. Bueno, yo creo que si eso pasa, tenés muchos otros problemas antes que ese. Digamos, que el principal problema... Pues te lo explica una risa y yo no sé si llorar. Igual no se va, es imposible ejecutar eso en diciembre. O sea, no creo que sea una cosa tan automática e inmediata, ¿no? Yo creo que no, creo que todos los candidatos que se habían animado a decir, bueno, vamos a levantar el cepo desde el primer día, han retrocedido en eso. La verdad que el discurso de anoche de Milei
es lo que genera incertidumbre porque se mantiene como bastante duro en algunas cuestiones. También está la posibilidad de proponer algo que después uno no termina haciendo. Claro. ¿no? Y me parece que a veces ha pasado en la política argentina. Eso lo dicen todos los políticos y nunca ninguno termina haciendo lo que dice, que bueno, eso depende de lo que vos quieras. Si crees en el relato o vas Nunca más quisimos a fondo tanto con que la nos realidad. mientan, ¿no? Claro, ahora, ¿cuál es? Acá se habla, generalmente, digamos, la oposición, sería en este caso, bueno, no sé, los kirchneristas o los que, puntualmente, digamos, los kirchneristas o los peronistas hablan de que si viene Milei o viene Bullrich, viene el ajuste, ¿no? El ajuste a fondo, nos vamos a... ¿Qué diferencia tiene con lo que acaba de pasar? ¿Esto no es ajuste? No, a ver... Y estamos frente al gobierno de Alberto, de Massa, de Cristina. Bueno, a ver, claramente este gobierno hoy tiene una exigencia que es administrar una fragilidad económica enorme. Hay mucha inflación, hay pocos dólares, hay un salario que viene perdiendo capacidad de poder adquisitivo desde hace ya bastante tiempo y con eso tiene que hacer algo. Y entonces uno pregunta, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y quizás en algún punto proveerse de dólares. Como no los tiene que acudir al principal acreedor que tiene la Argentina. Yo creo que gobierne quien gobierne, no importa cuál sea de todos los candidatos que por ahora tenemos, que son los que hay. Es la forma, de acá a octubre hay 3 nada más, no, o 4. Pero digo, porque para tomar una referencia es esto, cuando vos tenés un acreedor muy grande, ¿cuál es tu margen de acción? Si yo estoy en mi casa y el banco que es mi acreedor me quiere ejecutar mi casa, ¿qué margen de acción tengo yo? No te da mucho. Sí. La verdad que no mucho. No te queda otra. Por eso, el ajuste es para todos. O sea, el que venga va a tener que ajustar. Es que si uno lo piensa hacia atrás y uno dice, bueno, un gobierno que tenía un préstamo tomado de 45.000 millones de dólares y que ni siquiera había renegociado las condiciones de repago de eso, es decir, que en el medio tenía que renegociar, y vos decías, bueno, ¿y cómo vamos a estar 4 años hacia adelante? Vamos a hacer un juego, vamos a proyectarnos 4 años adelante. La verdad que yo pienso que quizás no hubiésemos cerrado tanto de donde estamos parados hoy. Si hubiese sido esto, decís... Si esto hubiese sido hace 4 años y vos tenés un jugador sentado en la mesa que es el Fondo Monetario. Entonces vos decís, bueno, ¿qué margen de acción va a tener el gobierno? Mirá, poco. Es lo que pasó, claro. Más o menos. Claro, entonces si uno mira hacia adelante, uno puede decir, bueno, ¿y qué margen de acción tendremos hacia adelante? Se asume Milei, se asume Bullrich. Mirá, la verdad que no me imagino algo muy distinto a lo que está proponiendo el Fondo Monetario, con la salvedad de que si uno mira las declaraciones de Javier Milei hace unos días al Financial Times, que es el diario más prestigioso de Inglaterra en términos económicos, le dijo, yo voy a ir más a fondo que el fondo. Claro, no hace falta que nos digan qué tenemos que hacer porque lo que hagamos nosotros les va a sobrar. Claro.